Vamos a ir a Santiago 1. Hoy nos toca estudiar desde el 12 al 18. Vamos a leer desde el 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. El 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe se hace solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Versículo 9. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos, porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. El 12, que es el texto que vamos a tener en cuenta, del 12 al 18. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Lo bueno de Santiago es que es muy práctico, ¿no? Es un libro muy práctico, con cosas muy claras. Sin embargo, acá tiene una parte más orientada a lo teórico. De todos modos, es un libro muy práctico. Recordemos que lo escribe el medio hermano de Jesús y lo mismo, él no se presenta de esa manera, sino que se presenta como esclavo de Dios y de Jesús. Es el primer escrito del Nuevo Testamento, entonces ellos no están contando con todos los otros libros que nosotros tenemos. Entonces Santiago está asentando bases para el cristianismo práctico, ¿sí? Él está sentando cosas claras para el cristianismo práctico. Él está interpretando cosas que todavía la gente no las había interpretado porque recién se estaba construyendo el Nuevo Testamento. Fíjense, el 12 comienza con una palabra, aparece una palabra, el 12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y aparece algo importante, ¿no? Antes habíamos estado hablando de las tentaciones, pero ahora habla de otra cosa muy parecida, que son las pruebas, ¿sí? Perdón, al revés, antes había estado hablando de las pruebas y ahora habla de las tentaciones. Es parecido porque en los dos somos probados, pero tienen diferente origen. Esta parte va a hablar de las tentaciones. Y habla de una palabra específica, corona. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar en corona. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos como rey solo Dios. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo que luego de aprobar la prueba, vamos a recibir una corona. La corona tiene varias acepciones. La corona se gana si permanecemos firmes. La corona se gana si merecemos ser coronados. La corona se gana si somos leales a Él y demostramos nuestro amor por Él. La corona se gana luego de perseverar en las pruebas. Y tenemos que saber que esta corona, ¿qué será esta corona? Una corona de honra, ¿sí? Una corona de honra. Por un lado, la vida eterna. Dios nos regala el cielo. Lo que Jesús ganó con su obediencia, lo que Jesús ganó con su rectitud, Él nos lo regala a nosotros. Somos hijos del Rey y heredamos todo esto con el otro hijo
con el Hijo mayor, con el Hijo perfecto, el que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Heredamos el reino juntamente con Jesús. Pero por otro lado hay otra corona que tiene que ver con la idea que tenían en este tiempo, que es esa que recibía el campeón de una olimpiada. ¿Vieron la corona de laureles? La corona en la cabeza, que era un adorno, pero un adorno buscando gloria y honra de la persona, buscando honrar a la persona que era coronada. Lo que está diciendo Santiago acá, Dios a través de Santiago, es que tenemos que perseverar a través de las pruebas de tal manera que ganemos esta corona. ¿Sí? ¿Les suena esto en Filipenses? Vamos a Filipenses 3, 12 al 15. Habla de algo parecido. Filipenses 3, 12 al 15. Que por ahí este pasaje es más conocido quizás. Dice, no quiero decir, está hablando Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Fíjense que acá Pablo está diciendo, Cristo me alcanzó, pero yo tengo algo que alcanzar. ¿Qué es eso que Pablo tenía que alcanzar? A Cristo. En madurez, en perfección, en semejanza. O sea, Cristo me alcanzó a mí, esa perfección me alcanzó a mí, porque Cristo es la perfección y me alcanzó. Y yo tengo que alcanzarlo a Él. Estaba usando este juego de palabras Pablo para mostrar de que nosotros hemos sido alcanzados, pero tenemos algo por alcanzar. Esta mañana leí una frase que me encantó. El cielo no es nuestra meta. El cielo es nuestro destino. Nuestra meta es Cristo. Hemos sido alcanzados por Cristo para alcanzar a Cristo. Hemos sido alcanzados por Cristo para imitar a Cristo. Hemos sido alcanzados por Cristo para que crezcamos en madurez espiritual a la altura y semejanza de Jesús, de Cristo. El cielo no es nuestra meta. Cristo es nuestra meta. El cielo es nuestro destino. Nuestra meta es Jesús. Y tenemos que buscar eso de tal manera que lleguemos a este premio, lleguemos a esta honra, que es representar bien a Dios en la tierra. Es ser a imagen y semejanza suya, es ser como Jesús. ¿Sí? Y fíjense que volvemos a Santiago, dice, Dios bendice. ¿Cómo empiezan otras traducciones? ¿Cómo comienza el 12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado. Otra traducción dice dichoso. Y acá dice Dios bendice. Es la misma idea. Dios está buscando, Dios desea bendecir a este tipo de personas. Como esta persona que enfrenta las pruebas de tal manera que resulta honrado al final, porque es aprobado. ¿Sí? Dios bendice a esta persona que enfrenta la prueba de tal manera que gana. No que simplemente la compite, la gana. Y lo bueno es que no hay competencia, hay participación, mejor dicho. No hay competencia, no importa lo que hace el otro. Yo fui alcanzado por Cristo y tengo que correr tras Cristo, alcanzar a Cristo en madurez. No lo voy a alcanzar nunca, pero es lo que Dios está buscando hacer en mi vida. Y dice que es bienaventurada esta persona, es bendita, es bendecida. O como dice en esta traducción, Dios bendice. ¿Qué bendice? Aquel que tiene la sabiduría de ver que a través de la dificultad Dios forja el carácter. Que a través de la dificultad yo tengo una oportunidad para ser coronado. ¿De qué manera? Buscando ser parecido a Cristo. En vez de ver a las pruebas, a las tentaciones como un ataque del diablo o algo parecido, las tengo que ver como una oportunidad para reflejar a Jesús, para reflejar a mi Padre, a Dios. Una oportunidad para seguir creciendo en estatura espiritual, a seguir creciendo en madurez espiritual. Cada prueba de la vida debería ser enfrentada teniendo en cuenta esto. A Dios no se le escapó ningún detalle. Todas tus pruebas, todas mis pruebas, en las manos de Dios son útiles para que crezcamos en semejanza a Jesús. Cuando perdemos de vista esto, ya nos enojamos con el diablo, con el vecino, con la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos, todo el mundo. Y perdemos de vista de que la mano amorosa de Dios nunca se apartó y nunca dejó de querer moldearnos a imagen de Jesús. Ser hecho a imagen de Jesús es parte de esa corona que tenemos que buscar. Y sabemos que esa idea de ser bendito tiene que ver con el presente, somos bendecidos, y tiene que ver con el futuro, vamos a ser bendecidos. No es algo tan temporario ni tan
pasajero, es algo hermoso. La bendición de Dios es presente y también es futura. Y no es esta corona real, la corona que tiene un rey, sino que es la corona de adorno que se le da a un vencedor. Por un lado, se nos va a dar la corona de la vida eterna, porque Cristo venció a favor nuestro. ¿Sí? Venció el pecado, venció todo lo que tenía que vencer. Él lo venció a favor nuestro y Él gana la corona de vida eterna y nos la regala a nosotros en la sustitución, en la imputación. ¿Sí? Pero, al mismo tiempo, hay una corona que tiene que ver con esta carrera del cristianismo. Seguir creciendo, imagen y semejanza de Dios. O sea, seguir creciendo en madurez hacia Cristo. Y tenemos que correr de tal manera, tenemos que enfrentar las pruebas y las tentaciones y todo, de tal manera que perseveremos y triunfemos. En las pruebas salgamos aprobados y en las tentaciones salgamos puros. Tenemos que parecernos a Jesús, porque Él lo merece. Y hay otro tipo de corona también. Lo voy a mencionar nomás, pero en Filipenses 4.1 habla de una corona. Pablo les dice a los hermanos de Filipo que eran su corona. ¿Qué significa? Que para una persona que está en esta carrera de ser cristiano, el ministerio y los frutos ministeriales son un honor. ¿Por qué? Porque Dios nos está bendiciendo en representarle. Dios nos está bendiciendo en el honor de servirle. Para Pablo, sus ministerios eran su corona. Para cada uno de nosotros, nuestros ministerios, nuestros discipulados son nuestra corona. ¿Por qué? Porque son nuestra honra. Porque Dios nos está honrando en la posibilidad, en la oportunidad de servirle. Y no es poca cosa. Éramos enemigos. Y ahora somos siervos, somos esclavos y somos hijos. Es una honra ser esclavo de Dios. Es una honra servirle. Es una honra que encima en nuestro servicio de Dios haya frutos. Que haya otras personas convertidas. Es una honra. Es una corona. No una corona real de rey. Es una corona de adorno, de honra de parte de Dios a nosotros. Éramos enemigos y fuimos hechos hijos y siervos. Y participamos de su trabajo en la tierra. Participamos de su ministerio en la tierra. Participamos en sus propósitos en la tierra. Y eso es una honra. Tranquilamente el Señor nos podría haber mandado, incluso salvándonos, nos hubiera dicho, bueno, quédense al costado y miren cómo hago las cosas. Y no lo hizo. Dijo, vengan y súmense al trabajo que yo estoy haciendo en la tierra. Eso es hermoso, una honra hermosa. Y como decíamos antes, no es una competición. Cada uno tiene que trabajar en esta vida de tal manera que consiga esta corona. Dios lo merece, a nosotros nos conviene, es una marca de honor y de conducta. Y es la marca de honor y conducta que también están manifestando que uno va camino a recibir la otra corona, la vida eterna. Una vida que enfrenta las pruebas de manera correcta, enfrenta las tentaciones de manera correcta, que tiene frutos ministeriales, es una vida que está dando fe, está manifestando que va camino a recibir la gran corona, la vida eterna. Si lo otro no está, y quizás no vamos en el mismo camino. Quizás estamos en la iglesia o estamos con actividades, pero es como si Dios te hubiera salvado del vicio, y Dios nunca te salvó el vicio. Dios te salvó para que andes en buenas obras, ¿sí? Y es la marca esta de alguien que vive según la voluntad de Dios, como un siervo fiel, como un siervo leal a Dios. Y esta competencia tendrá que ver solamente con nuestra vida íntima con Dios o tendrá una implicancia hacia los costados. Tiene una implicancia hacia los demás. Esta carrera, si bien no es una competencia, tiene que ver con cómo ayuda a correr al otro. No es algo solamente entre Dios y yo. No es una competencia con mi hermano, pero sí involucra a mi hermano. Yo tengo que estar viendo cómo corre el otro. Tengo que cuidarme de no hacerlo tropezar. Tengo que cuidarme de mostrarle el camino si voy más adelante. Y si voy más atrás, tengo que aprovechar que mi hermano va más adelante. Estamos todos involucrados con todos en esta carrera. Somos hijos del mismo Padre, somos parientes en Cristo, somos hermanos. Y tenemos que vivir simultáneamente en comunión con Dios y con nuestros hermanos para poder correr bien esta carrera. Y luego del 13 al 15, vamos a leer del 13 al 15, Santiago 1, del 13 al 15. Dice así: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado.
cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y fíjense que está mostrando algo muy particular. ¿A quién no le tenemos que echar la culpa por nuestras tentaciones? A Dios. ¿Se dieron cuenta que es tan, pero tan antiguo como el pecado, el hecho de no querer ser responsables? Adán, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Comiste el fruto? La mujer que vos me diste. Eva, la serpiente que vos hiciste. Es tan antiguo como el pecado. Nuestra costumbre, nuestro deseo, nuestras ganas, nuestra inclinación a echarle la culpa al otro. Y lo mismo que Adán, la mujer que vos me diste, lo mismo que Eva, la serpiente que vos hiciste, le estamos echando la culpa a Dios. Y acá nuestro hermano Santiago nos dice, no le digan a Dios que es su culpa. Dios no está tentado a hacer el mal. O sea, Dios no ve tu vida y dice, estoy tentado a tentarlo. ¿Me explico? Dios no se siente tentado de decir, a ver la travesura que va a hacer Dios hoy, le voy a poner en el huerto una serpiente que habla. Y le va a tentar a Eva, y a Eva le voy a hacer de tal manera que Adán la siga. Dios no estaba pensando en eso. Dios sabía que eso iba a pasar. Dios lo aprovecha para su gloria, porque nada se escapa de su voluntad, nada se escapa de su aprovechamiento según sus propósitos. Pero no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Y está diciéndole a los primeros hermanos nuestros en Cristo, le está diciendo, no hagan lo mismo que hizo Adán y Eva al principio y lo mismo que hacemos todos los días. Le echamos la culpa al otro de nuestros pecados. Nuestros pecados son culpa nuestra. Y si hay alguien a quien no deberíamos apuntar nunca como fuente de tropiezo para nuestras vidas, es Dios. Nunca debería decir, Señor, sí, yo soy tentado, pero vos me hiciste débil. Sí, te hizo débil, pero no para que caigas en pecado. Te hizo débil para que busques tu fortaleza en Él. Señor, yo soy tentado, no sabes, pero vos me pusiste en esta familia. ¿Es culpa tuya? Sí, Él te puso en esa familia, que muchas veces va a ser difícil, pero no es para que vos caigas en pecado, es para que le busques más y mejor a Él. Es para que todo esto te motive a buscar una mejor vida espiritual, te motive a buscarle a Él, a conocerle a Él, a intimar con Él. Lo último que debemos hacer es, Señor, es tu culpa. Vos me pusiste en esta familia, vos me diste este esposo, esta esposa, estos hijos o hijas, estos padres, este trabajo. No le eché la culpa a Dios. No le tengo que echar la culpa a Dios. Yo soy responsable por mi pecado y vos sos responsable por el tuyo. Y tenemos esa tendencia tan natural desde el principio de los tiempos a buscar algo o alguien a quien culpar. Y acá Santiago está mostrando de que no está bien que le echemos la culpa a Dios. ¿Alguien puede leer Proverbios 19:3? Bien fuerte. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Señor, mira lo que hiciste. Señor, ¿dónde estabas? Estaba donde está siempre. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estaba nuestro corazón? ¿Dónde estaba nuestra voluntad? ¿Dónde estaba nuestro deseo? ¿Dónde estaba lo que somos? La gente arruina su propia vida por su propia necedad y luego le echa la culpa a Dios. Señor, mira todo lo que me pasa y lo estoy mirando hace rato. Y hace rato te estoy llamando para que acomodes tu camino de tal manera que crezcas en intimidad conmigo. Y siempre tenemos esa tendencia y la tenemos que erradicar. Y acá Santiago da la razón. Fíjense, dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Hay algún énfasis acá? Nunca, jamás. Es una razón muy fuerte. Dios nunca es tentado, jamás es tentado a tentar a otro. Es una razón doble. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y luego, Santiago nos va a mostrar de dónde vienen las tentaciones. Que dice el 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La tentación viene de nuestro propio corazón. La fuente de nuestros deseos, de nuestra voluntad, la fuente de lo que elegimos hacer es nuestro corazón. ¿Y de dónde vienen las tentaciones? De nuestro corazón. ¿De dónde salen? ¿Recuerdan cuando Jesús discute, mejor dicho, los fariseos discuten con Él y le dicen, Jesús, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer?
Y Jesús dice, mira, no hay nada de afuera del hombre que sea tan sucio como lo que hay adentro del hombre. Porque de adentro salen los malos deseos, los malos pensamientos, el adulterio, la infidelidad, el homicidio. Todo eso sale de adentro. Y Santiago está diciendo lo mismo. La tentación nace en nuestro corazón. Y usa otro énfasis también. No es algo que viene... No es una cadena, sino que son dos cosas juntas. Nos seducen y nos arrastran. Nos seducen y nos arrastran. Y lo que Santiago está usando en el lenguaje bíblico original, en griego, tiene que ver con cacería y con pesca. Dice, te está atrayendo. ¿La carnada atrae al pez? Sí. ¿Y el pez piensa que va a recibir un daño? ¿El pez lo hace pensando que va a ser desagradable? No. El pez muerde el anzuelo porque ve la comida, el señuelo, la carnada, que lo sedujo, y lo último que piensa es que ahí se juega su vida. El pez está chocho en ir a buscar eso. Alimento, comida, placer. Pero no sabe de que en ese momento se va a acabar su vida. Ahí empieza su principio del fin de su vida. No sabe. Y dice, el pecado, la tentación es igual. Mirá, es una carnada, te seduce. Y lo último que esperas vos es que te atrape, que te mate. Y recordemos la muerte, ¿cómo era? Muerte espiritual, pérdida del favor de Dios, muerte física. Lo que nos está pasando todo el tiempo, que es consecuencia del pecado también. Nuestros cuerpos mueren. Y muerte eterna, separados para siempre de Dios, infierno. Y el pecado trajo eso a nuestras vidas. Y la tentación es una carnada, pero que está buscando traer a la muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Y lo último que pensamos frente a la tentación es, no me va a hacer nada, me va a hacer mal, me va a matar, me va a complicar la vida, va a traer consecuencias malas. No, nosotros vemos la carnada y hacemos lo mismo que hace el pez. No seamos pescados. Seamos más inteligentes que un pescado. Seamos más inteligentes que un pez. Es atraído por su carnada y nosotros somos atraídos por nuestras tentaciones. El pez no sabe lo que va a pasar y nosotros no queremos reconocer lo que va a pasar. La paga del pecado es muerte. Entonces no juguemos con la tentación. Tratemos de no nadar donde está la carnada que nos atrae. Por esta habilidad que tiene el pecado para disfrazarse, una carnada puede parecer inofensiva e inocente a nuestros ojos, pero en realidad tiene terribles consecuencias. La tentación es la carnada del pecado. Una consecuencia, una carnada también muy particular que forma parte de la tentación es pensar que no existe nada malo en nosotros. Pero si está bueno, si me gusta, no le hago daño a nadie, no va a pasar nada, no es grave. Si yo soy bueno. No, tenemos que salir de ese engaño. Eso forma parte de la misma carnada, creer que no va a pasar nada y creer que somos buenos y que todo lo que nace en nuestro corazón es bueno. No, ¿cómo describe la Biblia nuestro corazón? Malo, perverso, engañoso, traidor, cosa horrible y cosa a ser protegida, cuidada, nunca seguida, siempre gobernada. Y tenemos que cuidarnos, esos deseos perversos son nuestros y esta inclinación a dejarnos atraer por ellos también es nuestra. Nuestra responsabilidad es darnos cuenta de que el deseo va a engendrar pecado y el pecado va a engendrar muerte. Va a engendrar muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Depende de la condición de cada uno de nosotros y depende del pecado. ¿Me puede generar muerte física una sobredosis de cocaína? Sí. ¿Puedo estar yo muerto en delito y pecado por no haber reconocido a Jesús como Señor y también Salvador suficiente de mi vida? Sí. ¿Y todo esto qué va a traer? Muerte. La segunda va a traer una muerte eterna, separado de Dios para siempre en cuerpo y alma. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Son consecuencias del pecado. ¿Y qué es lo anterior al pecado? ¿Qué es lo anterior a la muerte? El pecado. ¿Y qué es lo anterior al pecado? La tentación. Entonces seamos sabios y seamos previsores y corramos esta carrera de tal manera que recibamos la corona por haberla corrido bien. Que esto no nos atrape a nosotros y nos destruya. Cada individuo, cada uno de nosotros somos responsables de pensar de que cualquier tentación es culpa de Dios. Yo no tengo que echarle la culpa a Dios. Dios no puede hacer el mal y no quiere que nadie haga el mal. Y tenemos que saber que el pecado
cuando nos acostumbramos a transitarlo, se transforma en un entrenamiento. Y terminamos entrenados a hacer el mal, entrenados a echarle la culpa a otros, entrenados a no pelear contra la tentación, entrenados a caer en la tentación, entrenados a pensar que somos buenos, entrenados a bajar la guardia con nosotros mismos, entrenados a todas estas cosas malas. Y Dios quiere que estemos entrenados en todo lo contrario, en saber que es nuestro el pecado, en saber que es nuestra la tentación, en saber que Él nunca tienta a nadie, en saber que las circunstancias desfavorables pueden ser de tropiezo, pero son una oportunidad que nos empuja a pedir fuerzas a Dios, a pedirle misericordia a Dios. En todo lo contrario tenemos que ser entrenados. Tenemos que dejar de estar entrenados para el pecado. Y nuestra madurez tiene que ver con esto, en salir victoriosos en las pruebas, en las tentaciones. De tal manera que recibamos esa corona de honor por haber corrido bien. Y luego, Santiago va a hablar de otra cosa. Fíjense, el 16. Dice, así que, no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Esos dos versículos. No, vamos a leer el 18 también. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Pero al principio, el 16. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. No nos tenemos que dejar de engañar. Es un engaño la tentación. Es un engaño pensar que la culpa es de otro. Es un engaño pensar que todo esto no sirve para que busquemos más de Dios. Es un engaño pensar de que Dios no me puede ayudar en la tentación. Recordamos en Corintios que dice, Dios nunca nos va a dar una tentación que sea mayor a lo que nosotros podemos resistir. Y segundo, cuando llega la tentación, ¿qué nos da Dios al lado de la tentación? La salida. No nos dejemos engañar. Es un anzuelo, es una carnada, es un señuelo. Está queriendo cazarte, pescarte. No nos dejemos engañar, amados hermanos. No se dejen engañar. La tentación trae pecado y el pecado trae muerte, trae consecuencias. No nos dejemos engañar. Y siempre está en la Biblia esta idea de los dos caminos. ¿Vieron? Camino angosto, camino ancho, el necio, el sabio. Siempre. Y acá también el engañado y el no engañado. No te dejes engañar. El victorioso y el perdedor. Siempre hay un contraste muy marcado, de manera muy marcada en la Biblia. Está este contraste entre dos cosas. No nos dejemos engañar. No seamos sonsos, seamos sabios. Crezcamos en conocimiento de Dios. Crezcamos en intimidad con Dios. Y luego le da un título a Dios. ¿Se dieron cuenta? Además de Padre, dice otra cosa. Dice que es quien creó todas las luces del cielo. Lo muestra a Dios como Padre, como Creador. Lo muestra a Dios como Padre y como luz. Y en otra traducción dice Padre de las lumbreras, ¿sí? Padre de todas las luces. Y hace un énfasis muy fuerte en que Él es luz. No cambia ni se mueve como las sombras. Vieron que el sol va cambiando, va girando. Nosotros vamos girando alrededor de Él. En nuestra perspectiva, Él va girando, pero vamos girando nosotros. Vemos al sol y si estuviéramos mirándolo todo el tiempo desde un punto fijo, Él cambia. Está siempre ahí, permanente. Pero ¿qué pasa con las sombras? Cambian todo el tiempo, cambian en intensidad, cambian en forma, cambian en tamaño, cambian en ubicación. Y Él dice, Él es luz, Él no cambia, no es como las sombras. Él es la luz. Él no cambia porque Él es luz, no es como la sombra. Él usa esto y se va metiendo en otro tema que dice que Él es el Padre de las luces. Pero antes de eso quiero comentar algo. Al no cambiar es inmutable, Él es confiable. Saber que Dios es confiable y que hace 2000 años inspiró esto para nuestros primeros hermanos cristianos. Y saber que Él es confiable me llena de esperanza a mí. Porque puedo leer las luchas de mis hermanos en el pasado y ver que ellos resultaron victoriosos porque buscaron a Dios. Él no cambió. Al no cambiar Él, yo puedo contar con Él de la misma manera en que lo hicieron ellos, mis hermanos anteriores. Eso es bueno. Él no cambia. Él es único. Él es siempre inmutable. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Él es inmutable, está siempre. Y siempre igual. Y siempre de manera hermosa para nosotros, siempre. Y eso nos llena de esperanzas. Y esto de ser Padre de las luces está haciendo alusión a algo que nos acompaña también desde tiempos muy antiguos.
Dentro de las supersticiones que han acompañado a la humanidad, una es el horóscopo, el tarot, las estrellas. Dice, Dios no es como las estrellas, Dios es el padre de las estrellas. Dios es superior a las estrellas. Está hablando de eso. La Biblia nos enseña que es muy malo que un cristiano mire los astros, que vea el horóscopo. La Biblia nos enseña eso. Nos enseña que eso está mal. Nos enseña eso. Y es muy triste ver que cristianos todavía siguen buscando en el horóscopo. Y el horóscopo es un engaño. Y vuelvo al versículo anterior. No se dejen engañar, mis amados hermanos. El horóscopo busca, está escrito de tal manera, de que tu cerebro tenga en cuenta las coincidencias, porque todos sentimos que le pegaron, ¿o no? A veces se lee y va a decir, pero mirá, es igual lo que me pasa a mí. Léelo a todo y va a ver que todo te pasa a vos. O vas a tener ganas de ver lo que dice el horóscopo, entonces vas a estar más atento a ver esas cosas que realmente te iban a pasar. Pero no es una guía verdadera, es falsa, es algo que a Dios no le gusta, es algo que Dios abomina, es algo que a Dios le molesta y le da bronca y que lo deshonra a Él. Nuestra guía es la Biblia, nuestra guía es el Espíritu Santo, nuestra guía no son las estrellas. Nuestra guía es el Padre de las estrellas, el Creador de las estrellas. Nuestra guía es Dios, el que no cambia, el que cuando dice algo es cierto y verdadero. Él es confiable, Él es inmutable, Él es perfecto. Lo demás no, lo demás es brujería. Lo demás es algo que está mal, es idolatría, es hechicería, es algo que está mal y que lo tenemos que dejar atrás. No tenemos que dejarnos llevar por las supersticiones del mundo. Tenemos que dejarnos llevar por aquel que hizo al mundo, Dios, que hizo el universo. Él controla siempre todas las cosas a las que nosotros les atribuimos erróneamente poder, sea por ignorancia o para eludir responsabilidades. ¿Qué estoy diciendo? Que puedo confiar en Dios y saber que las cosas que pasan en mi vida, sean pruebas o tentaciones, todas me sirven, como dice Romanos 8:28, para mi bien, según un propósito, como dice Romanos 8:29, que me parezca a Jesús. ¿Sí? Lo hemos hablado un montón de veces esto. Y tengo que enfrentar las tentaciones sabiendo eso. Tengo que enfrentar las pruebas sabiendo eso. Todo me puede llevar a buscar esa corona de honra, parecerme más a Jesús. ¿Sí? Y todo tiene que ser enfrentado de esta manera. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Tenés problemas? Sí. ¿Tenés tentaciones? Sí. Que los problemas te lleven a salir victorioso, que las tentaciones te lleven a salir victorioso. Pero no porque sos súper cristiano, sino porque sos hijo de Dios y buscaste ayuda en tu Padre. ¿Sí? Tenemos que buscar eso, tenemos que crecer en eso. Tenemos que confiar en aquel que usa todo para nuestro bien según este propósito. Y tenemos que dejar de eludir responsabilidades. Señor, hago esto mal. Sí, pero es culpa de los políticos, o es culpa de la economía, o es culpa del diablo, o es culpa del destino, o de las estrellas, o tuya, Señor. No, la culpa de lo malo es mía. La culpa de lo malo es tuya. Lo demás, Dios lo maneja de tal manera que nunca te lleve a pecar más allá, y que nunca te lleve a pecar. Y que nunca seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Y que encima Él te da la salida. Dios controla todo. No hay ninguna tentación que llegue a tu vida y que Dios le haya permitido pasar sin salida. Es hermoso esto. Y Él no cambia. Lo dijo en el pasado y lo sigue diciendo. Hay salida. Agarra la salida. Agarra conector. Agarra lo que tengas que agarrar. Dobla y pega el volantazo. Se enojarán los que vienen atrás. Te gritarán. Huí del pecado. Es una carnada que te atrae. No te dejes engañar, amado hermano. El pecado nunca piensa que eso va a ser malo. Y vos y yo nunca pensamos que la tentación va a traer algo malo. Pero está buscando tu muerte. Está buscando casarte y pescarte. Está buscando destruirte, destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir tus amistades, destruir tu intelecto, destruir tus emociones, tu corazón, tus esperanzas. Todo. No caigas frente a las carnadas. Permanece en pie y mira para el otro lado. Y deja de jugar con ellas. Porque el que juega con fuego se quema. Proverbios lo dice de otra manera, pero la idea es lo mismo. El que juega con fuego se quema. Y podemos estar tranquilos en que el Señor gobierna todo y nunca permite que una tentación llegue a nuestras vidas sin que haya salida y sin que sea y nunca permite que sea más fuerte que lo que nosotros podemos en Él aguantar. Y tenemos que saber que todos estos poderes a veces a los cuales le echamos la culpa, nuestra familia, la economía, los políticos, lo que sea, no tiene que ser tan mirada por nosotros como lo es Dios. ¿Tengo que mirar todo esto? Sí, pero tengo que mirar a alguien más que todo esto, a Dios. Y dice la Biblia, en el versículo 18,
dice, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Y por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Lo primero que dice es por voluntad de quién nacimos. ¿Por voluntad de quién? Nacimos de nuevo. O sea que hemos sido salvos por voluntad de quién. Es hermoso esto. Porque tu salvación y mi salvación no son un premio a tu fe o a mi fe. No son un premio a tu conocimiento o a tu humildad. Es un regalo, pero 100% regalo, no 99% regalo. Es un regalo del 100%. No sos mejor que nadie. Probablemente seamos los peores del mundo, con mayor potencial de daño. Y sin embargo Dios decidió adoptarnos por el puro afecto de su voluntad, de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. No es un premio a tu salvación, es un regalo. Y dice que fue por su voluntad. De la misma manera en la que vos elegiste nacer a esta vida terrenal, en carne y hueso, no. ¿Y es un regalo que recibiste? Sí. ¿Y te pudiste negar? No. La salvación. Cuando Jesús habla de la salvación, en Juan 3, cuando habla con Nicodemo, ¿qué dice? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El Espíritu Santo te va a hacer nacer de nuevo. No es un premio a tu fe, ni es un premio a tu humildad. La salvación es del Señor y la da a quien quiere. De la misma manera en que lo hizo con la vida. Con esta vida, lo hace con la vida eterna. Nacer de nuevo, estamos muertos en delito y pecado, tenemos que resucitar. Son todas alusiones a lo mismo. Son cosas que la persona recibe. Pero la voluntad que hay para que eso sea posible es la de Dios. Y Él dice acá, y por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Por medio de la palabra de verdad que nos dio. O sea que, lo dice ¿cómo? Él lo hizo por su propia voluntad y lo hizo por medio de la palabra de verdad. ¿Por qué predicamos? Porque es la herramienta que Dios usa para que otras personas nazcan de nuevo. ¿Por qué predicamos? Porque el Señor lo pide. ¿Por qué predicamos? Porque es parte de nuestra corona, poder representar a Dios en la tierra y hablar sus palabras con otros. ¿Por qué predicamos? Porque el mundo se está perdiendo y Dios quiere salvar. ¿Por qué predicamos? Porque Dios merece que honremos el ministerio que Él nos ha dado, el ministerio de reconciliación. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5. Vamos por todo el mundo diciendo, reconcíliense con Dios. Dios lo ha hecho posible a través de Cristo. Somos ministros de Dios en la tierra. Somos siervos de Dios en la tierra. Y sabemos que Él hace nacer a los otros por su propia voluntad. Pero nosotros sabemos que eso pasa a través de la palabra de verdad. Y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra preocupación y ocupación. Conocer bien la palabra de verdad y darla a otros. Cuando... ¿quién tiene la mayor cantidad de revelación de Dios y la manera más perfecta de Dios en la tierra? Cristo. Y recordemos en Juan 1, cuando Juan dice, Él está lleno de gracia y de verdad. Él está lleno de gracia y de verdad. Jesús nos trae gracia y verdad desde el cielo. Y la palabra de Dios es una fuerza activa y Dios desea que seamos sus colaboradores activos en llevar a cabo su propósito. Acompáñenme a 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Qué lindo es escuchar ese ruidito de hojas. Me gusta. Estamos leyendo. Segunda de Corintios 4:6. Dice así: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que nuestra salvación es comparada con la creación? Dios dijo, sea la luz. Y en nuestra vida dijo, sea la luz. ¿Y dónde brilló la luz? En el rostro de Cristo. Es nuestra salvación esto. Con el mismo poder, la misma palabra de poder que Dios usó para crear todo, la usó para formar un pueblo nuevo, vos y yo, la iglesia. El mismo poder que Dios usó en el principio para decir sea la luz y empezar a crear las cosas. Dijo que haya luz en la oscuridad y de esa manera hizo que brille en tu corazón, en mi corazón, esa luz para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. La misma palabra que se usó para crear el mundo es la misma palabra que se usa para salvarte. Es la palabra de verdad, la que predicamos, la que conocemos, la que amamos, la que buscamos, la que queremos enseñar y la que queremos aprender, la que llena nuestro corazón, la que nos guía, nos hace sabios, nos reconforta. La palabra de verdad, la palabra de verdad.
Y es nuestra preocupación. Y dice que esto es lo que trae vida. Esto es lo que hace nacer nuevo a otras personas por voluntad de Dios. Y dice el versículo 18, Santiago 1, volvemos a Santiago 1. Habla y dice, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Somos suyos. ¿Se dan cuenta? Él nos hizo nacer de nuevo. Él nos dio esta palabra de verdad. Y de toda la creación somos su valiosa posesión. Los Alpes suizos. Pero Dios te eligió a vos y a mí. El mejor atardecer del mundo. ¿Valiosa posesión? No, vos y yo somos valiosa posesión de Dios. Sus salvos, sus hijos, su pueblo es su valiosa posesión. De la creación podemos ver los leones, podemos ver las jirafas, las ballenas, podemos ver los paisajes, podemos ver todo lo hermoso que hay en el universo que conocemos y lo que no conocemos. Pero cuando Dios habla de valiosa posesión, está hablando de sus hijos, de los salvos. Y eso es hermoso. Dios merecerá de que yo enfrente las pruebas de manera honrosa para Él. Dios merecerá que yo enfrente las tentaciones de manera que salga victorioso y con una corona de honra. Sí, porque Él te ha comprado, me ha comprado para ser su valiosa posesión. De todo lo hermoso que hay, de la creación. Él dice, no, pero lo más lindo que tengo yo son mis hijos, el pueblo que compré. Sos su valiosa posesión. Y la meta tuya no es el cielo es tu destino. La meta tuya es ser como Cristo. Y eso es parte de lo que nos enseña Santiago hasta acá, ¿sí? Sabes que el Señor te va a sostener. Sabes que el Señor te quiere coronar. Sabes que el Señor te da fuerza. Sabes que el Señor te guía. Sabes que el Señor te advierte. Sabes que el Señor está presente. Sabes que la mano del Señor nunca se va. Sabes que el Señor es inmutable. No hay sombra de variación en Él. Sabes que el Señor es confiable. Sabes que el Señor es amoroso. Sabes que el Señor provee, protege. Sabes que el Señor vale la pena de ser seguido. Existe y es galardonador de quienes le buscan. Vale la pena. Tenemos que ir por más. Un día a la vez, pero ir por más. Sabiendo que para el cristiano, insisto, la meta no es el cielo. El cielo es nuestro destino. La meta es ser como Jesús. Dios les bendiga muchísimo en